es el ejercicio. Estoy pidiéndoles de que consideren esta situación. Y aquí voy a colocar una nota y les voy a decir, debe aplicar el enfoque sistémico. Ya, ese es el trabajo que tienen que hacer. Entonces tenemos 6 minutos para las 10, para las 9. Entonces a las 9 termina el plazo. Bueno, lo más rápido posible, ya máximo por esos 5 minutos, digamos. Bueno, supongo que se entiende, ¿no? Si no hay preguntas, entonces ya pueden comenzar nomás.
¿Ya han resuelto, jóvenes? ¿Hay alguna contribución que pueden compartir? Aló, ¿están, no? Ahí. Tania, ¿qué dice Tania? No dice nada. Andrés, Andrés Vizcarra debe ser. Antonio Huanca, Ailín Saray, Buen día, Lizeth. ¿cómo te ha ido? Eh, bueno, he encontrado dos tipos de PEA, uno que era población económicamente activa y el otro que era prueba o evaluación o algo así, o de los sistemas de evaluación, entonces no estoy segura cuál es. Ya. O sea, en realidad no sabías qué era PEA. No, es que encontré esos dos. Ya, Al principio estaba trabajando con lo de económicamente activa, pero creo que ya no es eso. ya. Bueno, yo les he recomendado siempre, cuando tengan una situación, problema, tienen que preguntar, ¿no? Pero lamentablemente parece que no le dan importancia a eso, ¿no? Si alguno no sabe, por ejemplo, qué es PEA, inmediatamente voy a preguntar, ¿qué es PEA? ¿Ya? ¿Qué debo entender por PEA? Eso no les quita nada, están preguntando nomás. El PEA, por ejemplo, es el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Ahora, como acaba de decir Aileen, puede tener otros significados, ¿no? Entonces acá estábamos hablando, por ejemplo, de que la modalidad virtual tiene diferentes problemas, etcétera, etcétera, y les estoy planteando acá una situación con el PEA. Entonces, el contexto en el cual tenemos que tomar es el de educación, y en educación se entiende por PEA como el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje? Es el proceso que se genera cuando en una clase o en una materia, diremos, el docente y estudiante, entonces, eh, intercambian, vamos a decir, información. En muchos casos, entonces el PEA puede ser el docente o el profesor emite una serie o comunica, digamos, una serie de conceptos y el educando no logra captar ninguno, digamos, o logra captar algunos. Si logra captar, bueno, si no logra o logra captar algo, pero además eh, tiene motivación, entonces puede retroalimentar o puede preguntar, diremos, al profesor para que se explique mejor o para que muestre el concepto a partir de otras situaciones, ¿no? Porque a veces no se entiende algo, diremos. Entonces, el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso dinámico. Dinámico en el sentido de que hay un emisor y hay un receptor, pero ambos emisor-receptor no son como en el computador, ¿no? Sino, o sea, algo que solo recibe o algo que solo emite, sino son
en este caso, individuos inteligentes o con inteligencia y que buscan en todo caso conocer aspectos acerca de algún objeto, ¿no? Ese es el PEA. Entonces, les estoy planteando acá, considere el proceso de enseñanza-aprendizaje y se les está pidiendo que establezcan alternativas que garanticen un nivel de calidad bueno a excelente. Entonces acá en esta situación problema, y eso nuevamente les recalco, lo primero que tenemos que entender en los problemas, ya habíamos indicado, es el qué. ¿Qué? Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, tenemos que establecer el qué. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? ¿Qué se entiende alternativas que garanticen un nivel de calidad bueno, excelente? Entonces tenemos que entender primero. Yo que he planteado, diremos, yo tengo una referencia con más información que la que tienen ustedes, diremos. Porque ustedes leen y lo toman en un contexto diferente al mío, ¿no? Entonces, el qué hay que definir, exactamente qué es lo que quiere. Entonces, cada uno de ustedes tiene un qué. Cuando se determine el qué, nuevamente, eso les recalco, tenemos el problema definido, ¿no? El problema definido. Es un problema que nosotros lo estamos determinando en sus alcances, sus características, etc. Y una vez que tengamos el problema definido, entonces tenemos que pasar al qué, al cómo, ¿no? Al cómo. El cómo, entonces, lo que busca es hallar, identificar, buscar, elegir una estrategia de solución. Ya, una estrategia de solución. Entonces, una vez que tengamos el qué y el cómo, que es en todos los problemas, hemos dicho que en los duros, de alguna manera el cómo ya está definido porque tenemos métodos, ¿no? Una serie de métodos. El qué también está definido. En cambio, en los blandos, el qué hay que definir, hay que buscar. El cómo, igual hay que buscar, ¿no? Eso ya deberían tener en cuenta, eso ya hemos llevado. Entonces ahora un poco ya podría decir de que se entiende mejor el problema, ¿ya? Pero ahora aquí me recomiendan de que tengo que aplicar el enfoque sistémico. ¿Qué significa eso? De que tengo que ver esta situación problema como constituido por varios elementos. Los elementos, ¿quiénes son? ¿Quiénes serán los elementos? Son los estudiantes,
Ya es el profesor, le pondremos. Son las, podemos poner apuntes, referencias bibliográficas. Le voy a poner útiles pedagógicos. Ya, y modelos de enseñanza. Le pondremos. Temática de temática de estudio. ¿Qué más? Podemos colocar acá niveles de interés, digamos. Niveles de interés. Bueno, porque a veces decimos, yo estoy llevando esta materia porque tengo que tener una materia aprobada más, no me interesa, digamos, ¿ya? Entonces no tiene interés en el contenido de la materia, ¿no? Es o por si acaso o porque tiene que cumplir alguna otra cuestión, digamos. Entonces, difícilmente ahí va a motivarse, digamos, interés o motivación le pondríamos acá. Como verán, en este problema, entonces, estamos identificando muchas variables, en 9 en total, que según nuestra visión participan en la situación problema planteada, ¿no? Tal vez alguno de estos elementos no es muy importante, dirán. Y tal vez todos ellos sean importantes, ¿no? Entonces hay que hacer el análisis. Ahora solamente hemos hecho una lista de elementos, según nosotros, relacionados a la actividad del PEA. Entonces, si alguien, a ver, tuviera otro elemento más que no está en esta lista, podría compartir tal vez. Aquí esto está mal, 8 nomás son elementos. ¿Algún otro elemento más? ¿A alguien se le ocurre? Dice la calificación tal vez. Ya. ¿Algo más? Licenciado, buen día. El medio ambiente, tal vez. Medio ambiente, ya. No, estaríamos entendiendo medio ambiente como el aula, ¿no? El aula o el lugar donde se está realizando la actividad. La infraestructura, sí. Ya.
¿Qué más? Por ejemplo, si hace mucho frío, nos dormimos, digamos. Si hace mucha calor, nos aburrimos, ¿no? Entonces, bueno, podemos tomar en cuenta de que este medio ambiente podría incluir eso, o si no, lo podemos poner aparte, ¿no? Temperatura o... Sí, temperatura del ambiente, diremos. O el medio ambiente podríamos considerar eso, ¿no? Por ejemplo, estaremos pensando una aula bien iluminada, ventilada y que más o menos mantenga una temperatura agradable, ¿no? Aquí en, en La Paz especialmente, entonces tenemos temperaturas, diremos, entre 4 y 18 será pues, máximo. Entonces diremos el promedio podemos tomar en cuenta. Más o menos la temperatura podría ser 11 a 12 grados, digamos, y para nosotros estaría correcto, ¿no? Ni muy frío ni muy caliente, digamos. Bueno, entonces el medio ambiente podríamos tomar todo eso. ¿Alguien más, tal vez, algún elemento que no estamos considerando? Estamos analizando el problema, ¿no? Dime. Tu micrófono creo que anda mal, ¿no? Se escucha como murmullo nomás. ¿Aló? Sí, está su micrófono creo que anda mal. Bueno, entonces, la primera alternativa es tratar de, bueno, no la primera alternativa, diremos, cuando tenemos una situación problema, lo primero que tenemos que hacer es entender o establecer el qué es lo que nos piden, ¿no? Y una vez que tenemos el qué, entonces estamos consiguiendo lo que se llama el problema definido. Y con el problema definido, entonces recién podemos buscar el cómo lo resolvemos. Y el cómo básicamente representa una búsqueda, una selección, ¿ya? O una aplicación de alguna estrategia de solución, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que clasificar 1.000.000 de datos, digamos. Entonces, el qué en ese problema duro, entonces tendríamos que identificar qué orden debería tener o qué características debería tener esa clasificación, ¿no? Por rangos, en orden ascendente, por frecuencia de aparición, etcétera, etcétera. Podemos clasificar de diferentes maneras. 1.000.000 de datos, digamos. Entonces, el qué nos permite de alguna manera determinar con más exactitud qué características tiene en ese caso la clasificación, ¿no? Puede ser por colores, por parecido en forma, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, si tenemos el qué ya bien explicado y lo que nos dice en todo caso el POLIA, el método POLIA y todos los métodos que hemos visto, siempre lo primero es el qué. ¿Qué?
Y una vez que tenemos el qué ya bien claro, podemos ir por el cómo. ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo clasifico el 1 millón de datos? Digamos, por frecuencia. ¿Cómo voy a hacer? ¿Alguien puede proponer una estrategia en ese problema? Queremos clasificar 1 millón de datos por frecuencia de aparición. El método de la fuerza bruta, ahí sería, leo el 1, bueno, leo el primer número y busco el millón de datos, recorro el millón de datos y veo si se repite, ¿no? Entonces diremos que el número sea X. Entonces veo, o mejor, busco una X en el millón de datos. O sea, por cada número voy a ir buscando, ¿ya? Esa sería la fuerza bruta, diremos, sin método. Es directamente una estrategia en la que nos parece fácil de implementar, ¿no? Una mejora a ese método podría ser, agarro el primer método, o el primer método, digo, el primer número y cada aparición que tenga lo separo aparte, diremos, en otro conjunto, ¿ya? Y luego tomo el siguiente número y hago lo mismo, ¿no? Lo separo aparte. El tercero, el cuarto, etcétera, etcétera. Hasta que en algún momento ya no existan números, ¿no? Es un poco parecido al de la fuerza bruta, pero acá estamos añadiendo algún criterio extra. Otra alternativa, ¿cuál sería? Divido el millón, diremos, en grupos de 1000 o de 100.000, diremos. ¿Ya? Y a partir de ahí, entonces, puedo aplicar la última estrategia que había mencionado, ¿no? Porque en el otro voy a tener un número muy grande, diremos. En este otro va a reducir. O podría dividir en grupos de 1000, diremos, ¿no? Ya no 100.000. Entonces, habiendo establecido el qué, podemos plantear el cómo, ya considerando, por ejemplo, de que la clasificación tiene que ser en el menor tiempo posible, digamos. O la clasificación tiene que ser considerando de que los datos se van a utilizar para otras aplicaciones. ¿Qué nos dice eso? De que no tenemos que alterar los números, pero tenemos que obtener una información de cuáles se repiten, cuántas veces, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Alguien más tal vez puede compartir alguna estrategia en ese problema duro? ¿Cómo lo abordaría? Porque ahí estamos hablando de hacer ya programas, ¿no? ¿Alguien plantea alguna otra estrategia? Bueno, y tal vez podamos tomar otras estrategias que faciliten, ¿no?, la solución de ese problema. Entonces, la idea de que una vez que está determinado el qué, el cómo, entonces debes responder a algunas condiciones de la solución. La solución tiene que ser exacta, la solución tiene que ser eficiente, la solución tiene que hallarse en el menor tiempo posible, la solución tiene que dar la posibilidad, diremos, de hacer comparaciones, por ejemplo, de las frecuencias,
u ordenar por grupos de frecuencia, etcétera, ¿no? Uno puede pedir diferentes cosas. Entonces, el cómo ya apunta a algo más definido. En un problema suave como el que estamos considerando, entonces acá tenemos 9 variables. A 10 variables ya tenemos. Y lo que nos corresponde ahora es bueno, aquí le pondremos esto más. Bueno, no le pondremos reglamento, sino le pondremos normativa, digamos. Por decir, los estudiantes pueden ingresar al aula con 10 minutos de retraso, digamos. O pueden ingresar al aula si presentan las prácticas asignadas en la última clase. O pueden ingresar al aula saludando en voz alta a todos sus compañeros, ¿no? Entonces puede haber una normativa así, digamos, según algunas visiones, ¿no? La idea es de que esa práctica, por decir, o esa forma de actuar según en este caso, el docente, o según la carrera, porque no necesariamente va a ser del docente, sino de la carrera, contribuye al PEA, diríamos, según, ¿no? O, por ejemplo, lo que se hace en los colegios, ¿no? Todos tienen que ir con uniforme, digamos. Entonces, todos van con uniforme. ¿Y cuál es la idea de esa práctica? Es de que si vemos un estudiante o una persona mejor con el uniforme, inmediatamente concluimos de que es del colegio, ¿no? Y si no tiene uniforme, entonces decimos de que este es un extraño, ¿no? La otra visión, diremos, respecto a eso, es de que si tiene uniforme, entonces es un estudiante que sigue las reglas establecidas en el colegio. Y si no tiene, bueno, es un estudiante que no sigue las reglas, ¿ya? Otra visión podría ser de que si tiene el uniforme, entonces es un buen estudiante, ¿no? Y si no tiene el uniforme, es un mal estudiante. O sea, las visiones pueden ser diferentes y las justificaciones también pueden ser diversas, ¿no? Entonces, lo mismo, ya en el PEA, entonces puede tener como algo importante, por ejemplo, de que todos los estudiantes, según lista, tienen que responder una pregunta. ¿Ya? Y según la práctica también, todos los estudiantes, según algún orden de exposición, me tienen que presentar un resumen del capítulo 2 de alguna referencia bibliográfica o tienen que leer en voz alta un capítulo que se va a elegir en clase, digamos. Todas esas visiones están establecidas a partir de que esto podría mejorar, ¿ya? La calidad del PEA en este caso. Entonces, si yo les hago leer en voz alta, por ejemplo, un capítulo de cada libro o de algunos libros, entonces yo podría estar pensando de que de esa manera el que lee
primero va a mejorar su nivel de lectura y segundo, de que los que están escuchando se van a identificar con el estudiante y por lo tanto van a, diremos, lo que se llama empatía, ¿no? Van a mostrar un nivel de empatía y eso significa de que van a buscar entender lo que está comunicando la lectura, ¿no? O sea, esa es una visión psicológica, digamos. Entonces, podría haber diferentes formas en las que podrían plantear de que se mejore la calidad del PEA. Ahora, acá hay un término, dice garanticen, ¿no? Entonces, ese término, por ejemplo, ¿qué significa? Si yo tengo que garantizar de que de los conceptos que hemos visto, diremos, y considerando el número de asistentes, yo tengo que garantizar o tengo que establecer un nivel de asimilación, diremos, de un porcentaje de los estudiantes. En este caso, hay un grupo, ya, de estudiantes y yo tendría que garantizar de que un porcentaje de ese grupo realmente entienda, ¿no? O haya entendido mejor los conceptos. ¿Cómo podría garantizar? Bueno, puedo preguntar y, digamos, según las respuestas, yo podría concluir de que sí, se ha entendido los conceptos. La otra sería que les aplique un examen, digamos. Y en la medida en que resuelvan, entonces podemos concluir, se ha entendido, ¿no? Y si del 100% de estudiantes, el 50, diremos, reporta ese resultado, entonces podemos decir, el 50% de estudiantes ha entendido los conceptos y puede aplicarlo, digamos. ¿Ya? O, por ejemplo, podemos ahí tratar de ver algunas características. 50% entendido, 10% puede aplicar, 20% aplica con dificultad, ¿ya? Y un 30%, diremos, no sabe cómo aplicar, y el resto solo lo ha aprendido así de memoria, pero no sabe qué hacer con el concepto. Y tendríamos ahí el 100% del 50% de estudiantes que supuestamente, bueno, han entendido los conceptos, ¿no? Entonces podemos ir de alguna manera determinando. En algunas referencias, por ejemplo, de técnicas de estudio, hay algunas visiones, diremos que se han establecido a partir del seguimiento de algún grupo de estudiantes bajo diferentes condiciones, etcétera. Entonces, se plantea alguna proporción, ¿no? Diremos, de X estudiantes que asisten al aula, Y, diremos, están involucrados en la clase, Z están solo ahí, y W están interesados, pero en otros asuntos, ¿ya? O sea, están ahí porque tal vez se llama lista y tienen que estar presentes, ¿no? Pero están viajando en otro tipo de asuntos. La idea, entonces, en esta cuestión
este tipo de problemas es justamente intentar ahora identificar quién es, qué de este conjunto de variables, cuáles son los más importantes para la tarea del PEA. ¿Cuál es? Y cuál, por ejemplo, podría servirnos para mejorar la calidad del PEA. Entonces, ¿cuáles, por ejemplo, podrían ser los más importantes en este problema? El estudiante es el protagonista, diremos, y es el que determina de alguna manera el nivel de calidad, ¿no? Entonces, si el estudiante le parece conveniente, digamos, las formas de los modelos de enseñanza, puede ser práctica, o puede ser alguna otra modalidad, digamos. Dentro de los modelos generales que hay, ¿no? El cognitivo, el conductismo. Entonces, por ejemplo, dependiendo de si algún docente utiliza conductismo, entonces el modelo de enseñanza podría ser basado en problemas, digamos. Resuelve el problema 1 y según el docente, la solución de ese problema va a permitir establecer el concepto de sistema, digamos. ¿Ya? Y entonces el problema le da un concepto, o la solución del problema, ¿no? Un concepto. Esa, por ejemplo, es un modelo que se practicaba por los años 60, ¿no? Y en la actualidad todavía hay cierta práctica a ese nivel, ¿no? Pero, diremos, es una enseñanza basada en problemas, ya la enseñanza basada en problemas. Entonces, ¿qué es lo que busca? Un poco de que el estudiante se motive y trate de resolver el problema, ¿no? Entonces, si yo tengo un computador que está lento, diremos, y yo quisiera resolver ese problema, entonces se lo doy al estudiante y supuestamente con los conceptos que hemos visto más antes, supuestamente está capacitado para resolver ese problema. Entonces, él busca las alternativas, ¿no? Y aprende a resolver. Lo resuelve ya, supuestamente entonces él sabe resolver problemas en este caso, relacionados al rendimiento de los sistemas. Ese sistema era muy lento. Tal vez lo ha vuelto ahora un sistema mejor, ¿no? Ha reinstalado paquetes, ha borrado algunos que no se utilizan, ha hecho una reconfiguración del sistema, etcétera, y está mejor, digamos. Entonces, supuestamente, ese estudiante estaría capacitado en esos problemas, ¿no? Entonces, él, diremos que ya termina su educación, entonces, solo estaría capacitado para ese tipo de problemas. Tendría que buscar variantes, ¿no? Y sobre todo las prácticas que ha hecho, digamos. Entonces, la visión de ese modelo podría tener algunas desventajas, ¿no? Y algunas ventajas también. Entonces, hay muchos factores que intervienen o
contribuyen de manera directa o indirecta al PEA. Bueno, la otra variable igual determinante en el PEA es el profesor, ¿no? Apuntes, por ejemplo, no es necesario, ¿no? Bueno, tendríamos que entender apuntes, digamos que utiliza el docente o que lo comparte con los estudiantes, digamos. Puede ser importante, ¿no? Si toda la temática, diríamos, siempre se va a restringir a lo que dicen los apuntes, ¿ya? Sin embargo, por ejemplo, yo les entrego mi cuaderno de apuntes, diremos. Yo tengo un cuaderno de apuntes que tiene un orden cualquiera, ¿ya? Porque no está en el orden, diremos, de exposición en clase. Entonces estoy hablando, por decirles, de holismo. Y por ahí está anotado alguna observación respecto a la TGS, digamos, ¿no? Y en la TGS estoy hablando de los paradigmas y por ahí está una nota de observación que se refiere a algunos modelos, por ejemplo, existentes en algunas referencias y que está relacionado con la TGS, ¿no? Entonces, si yo les comparto mis apuntes, en algún momento ustedes verán de que sí hay coherencia, en otros no se entiende, en otros directamente parece que es cualquier anotación, ¿no? Entonces, esto de apuntes tendríamos que tomar en cuenta un texto, digamos. Un texto, un manual, algo ya definido. Entonces, podría no ser importante, ¿ya? Referencia bibliográfica. Entonces, acá estamos hablando de muchas referencias, ¿no? Entonces, acá, evidente, es importante, digamos, es importante. Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente, a ver, si es importante, pero de menor grado, entonces le voy a pintar voy a resaltar con otro color, ¿ya? Importante, pero menos importante que el profesor o el estudiante. A veces, pero una referencia podría darnos más claridad, diremos, respecto a alguna temática que la que el profesor podría ver, ¿no? El profesor lo puede limitar a algunas cuestiones y esta referencia podría ser una referencia más amplia, digamos. Entonces, en base a lo que el profesor establece y la referencia nos permite entender y ampliar. En ese caso, el estudiante podría preguntar, diremos, usted ha hablado de tales cuestiones y no ha mencionado tal cuestión, ¿no? ¿Por qué, diremos? ¿No es importante? ¿No? Entonces el profesor dirá, sí, es importante en este caso y como estamos viendo esto, no es importante, ¿no? Útiles recursos pedagógicos. Bueno, por más divertidos que sean los útiles o recursos pedagógicos, entonces su importancia es relativa, ¿no? Es relativa en el sentido de que depende de cómo lo maneje el profesor, depende de cómo lo conceptualice el estudiante, porque si para el profesor, por ejemplo, un gráfico es
bastante significativo y a partir de eso se puede explicar toda la temática. Para el estudiante no tiene ese significado y puede ser un garabato, diremos, que le dice muy poco y nada que ver con la temática, ¿no? Entonces, allí está la visión del profesor versus la visión también del estudiante, ¿ya? Ahora podemos optar por otras alternativas, digamos. En lugar de hacer un gráfico, podemos hacerles ver un video, digamos. Entonces, tal vez eso podría ser una buena alternativa, ¿no? Pero generalmente un video tiene una orientación y tiene un alcance, digamos, ¿no? Entonces no necesariamente va a reflejar lo que el profesor quiere decir. Esta otra variable, modelo de enseñanza, entonces, dependiendo de las características, por ejemplo, de la temática, entonces podría ser una variable crítica, ¿no? O podría ser una variable no muy importante. Por ejemplo, si estamos aprendiendo a conducir un vehículo, digamos, ya, un vehículo, entonces acá hay unas referencias bibliográficas que serían, diremos, el reglamento de tránsito, algunas recomendaciones, diremos, respecto a cómo está organizado el vehículo, qué deberíamos tomar en cuenta. Puede haber libros, ¿no? Mantenimiento de sistema de tracción, de motores, etcétera, etcétera. Útiles, por ejemplo, es útil o algún recurso pedagógico, digamos, para aprender a manejar. Podría ser por ejemplo, podría ser de que el aprendiz, en este caso, diremos, sepa ubicarse o identificar todos los componentes del vehículo para, bueno, que determinan en realidad o que controlan su marcha, ¿no? O su tracción. Entonces, conocer el freno, etcétera. Entonces, ¿cómo debería manipular cada uno de esos aspectos? Son recursos pedagógicos, ¿no? Están enseñándole. Entonces, si está haciendo un cambio, por ejemplo, no tiene que perder de vista el camino, ¿no? Porque puede estar mirando cómo está haciendo el cambio y ya no controla el camino. Modelo de enseñanza. Entonces, modelo de enseñanza ahí puede ser de la fuerza bruta, digamos. Suba al coche, ya sabe dónde está todo y avance, ¿no? O el otro puede ser, bueno, el instructor va a manejar medio metro o un metro y después usted también va a manejar medio metro o un metro, ¿no? Ese es modelo de enseñanza. O podría ser con algún otro, un vehículo, diremos, uno de enseñanza que tenga doble control, etcétera, etcétera, ¿no? Temática de estudio. ¿Es importante la conducción de vehículos? Entonces pueden decir sí, no, y qué cuidados debería tener, qué tipos de conducción se puede hacer, qué aspectos van o benefician mejor la conducción,
o qué aspectos, bueno, me estoy refiriendo a los beneficios sobre el individuo, ¿no? O los contras de la conducción, digamos. Puede ser ese nivel de temática de estudio. O el coche, cada cuánto tienen que revisarlo, cada cuánto se debe verificar esto, aquello, etcétera. Si no tengo interés en aprender a conducir, entonces ni el método de la fuerza bruta ni ningún otro método me va a dar resultado, ¿no? Entonces yo tengo que tener un nivel de interés y tengo que responder con alguna motivación, un nivel de motivación. Calificación, bueno, de que obtengo una determinada calificación, y la calificación no necesariamente significa una nota, sino significa una evaluación respecto a si cumple algunas condiciones básicas que le permitan, diremos, salvar cualquier tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, en esto de la conducción, la calificación puede decir, sí, está bien, para hacer su primera semana está bien, diremos. Eso ¿qué estamos indicando? Si queremos ponerle un número, podría ser un 4, digamos. ¿Qué significa regular? Digamos. Puede controlar el coche, puede controlarse él, ya puede, de alguna manera se ubica en las señalizaciones, etcétera, ¿no? Un 7, diremos. Entonces, un 7, ¿qué significa? De que sí, se desenvuelve con una habilidad bastante avanzada en el manejo del coche. Ya no está bien, no está tenso, está tranquilo y conduce bajo cualquier tipo o en cualquier tipo de situaciones, ¿no? Medio ambiente, por ejemplo, medio ambiente. Entonces, acá son las diferentes situaciones en las que se tiene que hacer esa tarea. Subidas, bajadas, donde hay embotellamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Normativa. Bueno, esas ya son las reglas, ¿no? Que lo aplica alguna entidad o nosotros mismos podemos aplicar. Por ejemplo, si estoy en una carretera, diremos, de tierra, yo podría tener bueno, no la idea, sino la decisión, diremos, de conducir a baja velocidad. ¿Por qué? Porque se genera mucho polvo, diremos, ¿no? Si fuera una carretera asfaltada y de 2 vías, entonces podría mejorar mi velocidad. O sea, son formas en las que uno va tomando decisiones, ¿no? Y también puede ser externas, en este caso las impuestas por el tránsito. En este problema, entonces, en particular, el modelo de enseñanza, entonces, también resulta importante. Y la temática de estudio también es importante. Y tal vez podemos decir, tiene importancia mayor que los otros. ¿Por qué? Porque si hoy día estoy hablando de la TGS y las perspectivas de análisis, etcétera, el enfoque sistémico, no puedo, diremos, suspender esa temática hoy día y olvidarme, o ya abordar otros temas, ya, sin haber
concluido, diremos, sin haber cubierto todas las características, ¿no? Entonces no podemos saltar de una temática a otra, y sería un avance muy caótico. Nivel de interés. En el nivel de interés, entonces, estamos refiriéndonos tanto al docente como al estudiante. Si el estudiante, diremos, tiene un nivel de interés limitado, entonces va a presentar una motivación igual limitada, ¿no? Lo mismo el profesor, diremos, alguna temática de alguna materia no puede ser de su satisfacción y por lo tanto su nivel de interés también es reducido y su motivación igual es reducido. Le cuesta, diremos, presentar esos conceptos. Es cuando tenemos constantemente un lapsus mentis, o sea, constantemente nos interrumpimos porque la hilación de ideas es compleja, ¿no? Porque o desconocemos el tema o nos cuesta, diremos, presentar con coherencia la temática. Bueno, la calificación, como hace algún momento les decía, es relativa, ¿ya? Es relativa. Si usted, por ejemplo, obtiene una calificación, por decirles, final de un 80, entonces, según el docente, este estudiante ha hecho las tareas, en todas las tareas ha mostrado una comprensión, diremos, de conceptos, etcétera, ha resuelto exámenes. Ese es desde el punto de vista del docente. Desde el punto de vista del estudiante, ¿usted cómo lo verían? A ver, ahí compartan su visión. ¿Qué significaría una calificación final de 80? Bueno, ahí lo vamos a suspender, creo, porque había sido 10-4 y tengo otras clases. Bueno, como tarea, entonces, lo que les pediría es, ya tenemos de alguna manera el qué, ¿ya? Y estamos analizando las variables y hemos establecido dos categorías, digamos. Las que están resaltadas con amarillo, entonces son las más importantes, y las que están en verde están en segundo lugar, ¿no? Y pueden utilizar otro color para indicar de que no son importantes, digamos, o están en tercer lugar, digamos. Ya, entonces, terminan el análisis de variables y me plantean, como dice la situación problema, dos alternativas, o sea, dos estrategias que garanticen un nivel de calidad en el PEA. Esa es la tarea. Bueno, nos vemos la próxima, el viernes nos vemos. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Lick. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lick.